Bien, vamos a hablar de la otra empresa que también ya el SAT dijo que venden facturas, que es MRCI Technology SADCB. Ojalá escuchen lo que viene, porque esto está sumamente interesante, porque esto nos va a demostrar la pobre calidad moral y humana de José Antonio Pérez Ramos, de su esposa Cecilia Pérez Cano y de toda la familia de José Antonio Pérez Ramos. Vamos a decirlo a continuación. Y esto sí, probablemente no lo ha detectado el SAT, pero esta información creo que sí puede servir para que revisen a la nueva empresa, para que descubran todo este entramado. Bien, vamos a ver. MRCI Technology fue constituida legalmente el 29 de enero de 2009, siendo socio fundador de esta persona moral, José Antonio Pérez Ramos. Fíjense qué casualidad, en 2009 José Antonio Pérez Ramos constituyó MRCI, Manejo de Recursos y Controles Inteligentes SADCB. También constituyó en 2009 a Conectividad Empresarial ICRM y también constituyó a MRCI Technology. Nada más que como todavía no estaba el artículo 69B, él se incluía como socio de todas esas empresas que él sabía que iban a ser factureras. Ahora, como ya está el 69B, pues ya mete prestanombres en todas, pero antes él constituía y participaba como socio de esas empresas. Bien, en la primera sección del Diario Oficial de la Federación del viernes 1 de diciembre de 2017 se publicó un oficio emitido por el SAT en el cual se incluyó a MRCI Technology de CB en un listado de contribuyentes que en definitiva se resolvió que sí expedían y enajenaban comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes con fundamento en el artículo 69B del Código Fiscal. O sea, se resolvió que MRCI Technology era facturera, que vendía facturas. ¿Sí está claro? Por tanto, según el SAT, MRCI Technology SADCB, en definitiva, expidió comprobantes fiscales que ampararon operaciones inexistentes y simuladas cuya materialidad no acreditó. Ellos se van a juicio y posteriormente, mediante sentencia definitiva de fecha 1 de junio del 2020, la Sala Especializada en Juicios en Línea del Tribunal Federal de Justicia Administrativa declaró la nulidad lisa y llana del oficio que había resuelto que MRCI Technology vendía facturas, oficio que fue declarado nulo lisa y llanamente. Ahora bien, ¿por qué se declaró la nulidad lisa y llana de dicho oficio? Bueno, porque la Sala Especializada en Juicios en Línea del Tribunal Federal de Justicia Administrativa declaró fundado el concepto de impugnación alegado por MRCI Technology en el sentido de que la Administradora Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Oaxaca 1 ilegalmente notificó el oficio extemporáneamente después de que venció el plazo de 30 días hábiles con que contaba el SAT para dictarlo y notificarlo. De acuerdo a la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el SAT tenía 30 días para notificar para emitir y notificar el oficio que resolvía que una empresa era facturera. Tenían 30 días. En este caso concreto, la Administradora Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Oaxaca 1 indebidamente notificó el oficio en donde resolvió que MRCI Technology vende facturas, lo notificó después de 30 días. Eso lo alegó MRCI Technology en el juicio, y el tribunal, al constatar que efectivamente ese oficio se había notificado extemporáneamente, declaró la nulidad lisa y llana de ese oficio, pero no porque en ese juicio MRCI Technology hubiera demostrado que sí tenía trabajadores, que sí tenía activos, que sí tenía infraestructura, que sí tenía capacidad material directa o indirecta para dar los bienes o prestar los servicios. No demostró nada de eso. No demostró que las operaciones fueron reales y existentes. No, simplemente
simplemente ganó el juicio porque la administradora desconcentrada de Auditoría Fiscal de Oaxaca notificó extemporáneamente ese oficio. Queda claro que el oficio aludido no fue anulado lisa y llanamente como consecuencia de que MRCI Technology hubiera demostrado que sí tenía trabajadores, activos, infraestructura o capacidad material para vender los bienes o prestar los servicios. No fue anulado lisa y llanamente porque el Tribunal Federal de Justicia Administrativa hubiera concluido que MRCI Technology sí demostró que las operaciones amparadas con sus comprobantes fiscales eran reales y existentes, en tanto que se declaró la nulidad lisa y llana de dicho oficio porque la administradora desconcentrada de Auditoría Fiscal de Oaxaca 1 ilegalmente notificó extemporáneamente el oficio impugnado después de que venció el plazo de 30 días hábiles con que contaba el SAT para dictarlo y notificarlo. Desafortunadamente no pude conocer el nombre de esta administradora. Hubiera sido interesante conocerlo, por lo que vamos a decir a continuación. Ahora, ¿por qué motivo la administradora desconcentrada de Auditoría Fiscal de Oaxaca 1 ilegalmente notificó extemporáneamente dicho oficio impugnado? ¿Porque no conoce la ley? Bueno, desde que entró en vigor el artículo 69b del Código Fiscal de la Federación, ha sido una práctica constante de los factureros que expiden y enajenan comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, que cuando el SAT les inicia el procedimiento previsto en dicho artículo, se acercan a los administradores del SAT que están llevando a cabo dicho procedimiento para corromperlos, ofreciéndoles y entregándoles cantidades millonarias de mordidas en efectivo o depositándoselas en las cuentas bancarias que los administradores les indiquen, a cambio de que los administradores notifiquen extemporáneamente dichos oficios, ocurrido lo cual los factureros ya puedan alegar el concepto de impugnación fundado, consistente en que el oficio impugnado fue notificado extemporáneamente, con base en el cual van a lograr que se declare la nulidad lisa y llana, a pesar de que el facturero en dicho juicio no haya alegado ni demostrado que los comprobantes fiscales que expidió sí amparan operaciones reales y existentes. Yo ando en la materia fiscal desde hace 50 años y aunque yo no me dedico a la comercialización de comprobantes falsos, yo me entero de todo lo que ocurre en el ambiente. Y varios factureros me informaban, me comunicaban directamente que ellos, no, voy a ir a ver al lanzador de Tapachula, le llevo 7 millones en efectivo para que nos notifique extemporáneamente el oficio, ¿verdad? Así lo hacían, cantidades verdaderamente importantes. Cobran diariamente millones de pesos vendiendo facturas falsas. Claro que tienen para mordidas. Entonces, pues, nada más vean lo que cobra José Antonio Pérez Ramos. Bien. Desafortunadamente, sí hay administradores del SAT corruptos que se prestan a ayudar a los factureros deshonestos, llevando a cabo esa ilegalidad de notificar extemporáneamente los oficios aludidos, en perjuicio de su patrón el SAT, pero sobre todo en perjuicio del gasto público, en perjuicio de los mexicanos, de los programas sociales que brindan a los más necesitados. Ahora bien, al detectar con el paso del tiempo, al detectar el SAT la práctica descrita anteriormente, realizada por sus administradores deshonestos, a partir del 1 de enero del 2022 estableció en el artículo 87 una nueva fracción sexta del Código Fiscal que dispone que es infracción a las disposiciones fiscales en que pueden incurrir los funcionarios o empleados públicos del SAT en el ejercicio de sus funciones no emitir la resolución a que se refiere el artículo 69b del referido código dentro del plazo previsto en el mismo,
la cual se sanciona actualmente con multa de 193.860 a 258.480. Yo creo que la multa debiera ser mayor porque con la mano en la cintura los factureros dan una mordida de 1,000,000 de pesos. Con esa mordida de 1,000,000 de pesos pagan la multa de 193.860 y todavía les queda ganancia, ¿verdad? O sea que el monto de la multa debiera ser mayor todavía. Bien. Por tanto, es probable que la administradora desconcentrada de Auditoría Fiscal de Oaxaca haya incurrido en el acto de corrupción antes descrito, a petición de MRCI Technology. Lo que pudo haber hecho dicha empresa, ya que los factureros diariamente cobran cifras millonarias con las cuales pueden corromper a las autoridades que no tienen valores ni principios morales y éticos, que desafortunadamente algunos de ellos se cuelan en el SAT, aclarando que afortunadamente no todos los administradores del SAT tienen esas carencias morales. A continuación voy a referirme a la estructura societaria de MRCI Technology, SADCB, y de su situación fiscal y corporativa en la actualidad. Toda la información que vamos a compartir a continuación es pública, ya que se encuentra en el Registro Público de Comercio de Oaxaca, al alcance y disposición de cualquier persona que la solicite, ya que no se trata de información privada ni reservada. Pues bien, de acuerdo con la escritura constitutiva fechada el 29 de enero del 2009, protocolizada ante el notario Omar Abacuc Sánchez Heras de Oaxaca, no sé si siga vivo o no el notario, pero es un notario de cabecera de MRCI, infinidad de escrituras, él es el que las autoriza o autorizaba, no sé, no soy oaxaqueño, no sé si vivo o no vivo. Pero entonces, protocolizada por el notario público Omar Abacuc Sánchez Heras de Oaxaca, el capital social de MRCI Technology fue de 50,000 pesos y tuvo 5 socios fundadores. 3 de ellos hermanos de José Antonio Pérez Ramos, de nombres Fernando, Felipe, Israel y Leonel Guillermo. Fernando, Felipe, Israel y Leonel Guillermo, obviamente los 3 de apellidos Pérez Ramos, cada uno de los cuales aportó 4,000 pesos, siendo los socios mayoritarios José Antonio Pérez Ramos y su esposa Cecilia Pérez Cano, cada uno con aportaciones de 19,000 pesos. ¿Me regalas un trago de agua? Los 3 socios fundadores, Fernando, Felipe, Israel y Leonel Guillermo, todos de apellidos Pérez Ramos, manifestaron que sus ocupaciones eran las de empleados de empresas privadas, seguramente del mismo grupo de factureros, ¿no? Pero bueno, eso dijeron los nuevos socios, hermanos en sus generales dijeron ocupación, empleado de empresa privada, ¿verdad? En la escritura constitutiva se designó como administrador único a Leonel Guillermo Pérez Ramos. También se designó como comisaria de MRCI Technology a Irma Angélica Pérez Ramos, hermana de José Antonio. Su objeto social era amplísimo, el cual menciono a continuación. Amplísimo. Hacen de todo. Voy a leerlo en algunas partes que considero importantes para que ustedes se den cuenta de que esta empresa hace lo que ustedes pidan y vende lo que ustedes quieran. ¿Sí está claro? Es MRCI Technology, supuestamente tiene que ver con tecnología. No, pues vende todo, van a ver ustedes. Comercializa todo tipo de tecnología, incluida su importación, exportación, instalación, servicio y mantenimiento. Comercializa mercaderías y productos nacionales y extranjeros, así como los importa y los exporta.
compra, venta, distribución, importación y exportación de cualquier clase de tecnología y equipos periféricos, consumibles, accesorios, aparatos eléctricos y electrodomésticos, papelería y equipo de oficina en general. O sea, lo que ustedes quieran. Adquisición o establecimiento de oficinas necesarias o convenientes para el desarrollo de las actividades de la sociedad. Asociación con todo tipo de sociedades y sistemas de asociacionismo, aunque carezcan de personalidad jurídica, mediante la celebración de contratos de usufructo a parcería agrícola, ganadera o industrial, consorcio, copropiedad, asociación en participación, permitir recibir dividendos de otras personas morales. La inversión en bolsa de valores nacionales y extranjeras, bien, vende papelería y además maneja la inversión de dividendos de valores, no, la inversión de bolsa de valores extranjeras. Te digo que se va a los extremos. El ejercicio y desarrollo, asesoría y prestación de toda clase de servicios profesionales, en especial los relacionados con lo administrativo, financiero, jurídico, fiscal, contable, protección patrimonial, mercado lógico, publicidad, diseño, computación, estadística, ingeniería, medicina, pedagogía, arquitectura, veterinaria, derecho, psicología, química, biología, antropología, sociología, comercio exterior, economía, comunicaciones, idiomas, historia y todo tipo de prestación de servicios dentro de la República Mexicana y en cualquier país extranjero, a las empresas en las cuales tengan inversiones y al público en general. Prestación de servicios especializados de asesoría, supervisión, estudios, proyección, apoyo y ejecución en proyectos de viabilidad económico-financiero, presupuestos, etapas de desarrollo de la empresa, tecnológicos, uso de información técnica especializada de herramientas, maquinaria y equipos modernos, de laboratorios científicos y tecnológicos, estrategias de promoción y comercialización sobre productos y servicios de las empresas para incrementar su participación en los mercados internos y de exportación por medio de estudios de mercado y catálogos promocionales en exposiciones, diseño, desarrollo y aplicación de innovaciones y elementos de originalidad, tanto en imagen corporativa como en bienes, productos y servicios. Búsqueda, precontratación, subcontratación, contratación, entrevistas de selección y reclutamiento de ejecutivos de primer nivel o en cualquiera de sus niveles, para sí o como interpósita persona que por las necesidades del negocio le sea necesario para desarrollar el objeto social de la misma, recibir de otras sociedades y personas, así como proporcionar a aquellas sociedades en las que sea socio o accionista, o a otras sociedades y personas todos aquellos servicios que sean necesarios para el logro de sus finalidades, tales como servicios administrativos, financieros, de tesorería, auditoría de mercadotecnia, preparación de balances y presupuesto, elaboración de programas y manuales, etcétera, 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 porque la larga era inacabable, la lista era inacabable. Bien, después de que MRCI, recuerden ustedes que la declararon fue definitiva. MRCI se fue al juicio, en 2020 lo ganó. ¿Qué pasó con MRCI después del juicio? Que ganó, como ya lo comentamos. Bueno, después de que MRCI ganó el juicio fiscal que promovió en contra del oficio que resolvió que era facturera, logrando que se declarara su nulidad, no porque hubiera demostrado que las operaciones que amparaban sus comprobantes fiscales sí eran existentes y verdaderas, sino por haberse notificado extemporáneamente el oficio que resolvió que MRCI era facturera. ¿Qué pasó con dicha empresa? Bueno, sabedores de su pecado, de que sí era una facturera,
de que sí vendía facturas, mediante instrumento de fecha 22 de abril de 2024, levantada ante la fe de la licenciada Lilian Alejandra Bustamante García, notaria pública número 87 de Oaxaca, una de las notarías de cabecera de José Antonio Pérez Ramos, se cambió la denominación social de MRCI Technology por la nueva denominación, escúchelo el SAT por favor para que la pueda investigar, por la nueva denominación Experiencia Óptima a la Vanguardia, SADCB. Todo esto lo hizo José Antonio Pérez Ramos, obviamente, con la finalidad de ocultar a dicha empresa, como ya ocultó a Conectividad Empresarial y CRM, como ya ocultó a MRCI del Centro, a MRCI Monterrey y a MRCI del Golfo, y como también ocultó a MRCI Negocios con la nueva denominación de Negocios de Antequera. Tengo el nombre, y eso de Antequera también lo exhibí en mis juicios como prueba para demostrar que son unos verdaderos factureros que no han visto los juzgados civiles, pero que deben examinar. No es optativo examinar las pruebas, porque exactamente uno de los delitos que cometen los juzgados es dictar sentencias contrarias a las actuaciones que obran en el expediente. Entonces, para que su sentencia sea legal, los juzgados civiles deben estudiar las constancias que hay en el expediente, porque si lo que resuelven es contrario a lo que hay en las constancias judiciales, ese proceder es delictivo. Lo digo para que no se dejen sorprender por las propuestas de corrupción que ya les han de haber hecho, que les siguen haciendo y que les van a seguir insistiendo los de MRCI. Muy bien, entonces, esta Lilian Alejandra Bustamante García, notaria número 87, es de casa en MRCI, porque todas las pruebas que me han exhibido con copias certificadas, todas vienen certificadas por Lilian Alejandra Bustamante García, y yo creo que ante ella siguen creando las nuevas empresas factureras. Yo espero que esta notaria esté cumpliendo con las obligaciones que le impone la ley antilavado de dinero y que esté mandando avisos de 24 horas al SAT cuando se percate que van a constituir una nueva empresa, dos personas que evidentemente son prestanombres de José Antonio Pérez Ramos. A lo mejor ahorita por eso, para que ya no se les detecte tan fácilmente, ya no ponen MRCI para todo, ¿no? Ahora ya ponen nombres distintos como Holdisher y las que le pagaron a Ambrosio sus sueldos y salarios exentos millonarios. Bien. En esta acta, en la que levantaron el 22 de abril de 2024 hasta ante Lilian Alejandra Bustamante García, que esa escritura la debió haber reportado y avisado en 24 horas esta notaria, porque evidentemente los nuevos socios eran prestanombres de José Antonio Pérez Ramos. Y el notario o la notaria tuvo que haberse dado cuenta, porque seguramente los nuevos socios ahí estaban sentaditos y los que hablaban eran los socios nomás ahí sentaditos, ¿verdad? Espero que haya. Y si no, investiguen si esta acta de 22 de abril de 2024, levantada por la licenciada Lilian Alejandra Bustamante García, notaria pública número 87 de Oaxaca, si fue reportada en 24 horas por dicha notaria. Bien, en esta acta, Leonel Guillermo Pérez Ramos, hermano de José Antonio, dejó de ser administrador general de MRCI Technology SADCB, siendo sustituido por la nueva administradora general única, Luz Margeli Martínez García. Nosotros ya checamos el Registro Nacional de Profesionistas y Luz Margeli Martínez García no tiene ninguna profesión.
Probablemente Luz Margeli Martínez sea una persona pues en una situación económica muy vulnerable, que a cambio de unos cuantos centavos pues aceptó por necesidad prestar su nombre. Si yo estoy equivocado y Luz Margeli Martínez García sí es empresaria y sí compró sí es empresaria, bueno, Luz Margeli Martínez García, tiene usted el derecho de réplica en este video, en este canal de YouTube México Triunfador. Tiene usted el derecho de réplica para decir que usted no es una persona en una situación vulnerable económicamente, sino que usted es una persona que tiene capacidad económica suficiente y que usted no fue sorprendida por la gente de MRCI para sustituirlos en esa empresa que ya había sido declarada facturera definitiva. También se designó como nueva comisaria de la empresa a Teresa Victoria López. El capital mínimo, social mínimo, continuó siendo de 50,000 pesos, con 50,000 acciones de $1. En 2024, 50,000 acciones de $1. La notaria debe saber que las acciones deben estar documentadas. No sé si la notaria tuvo a la vista las 50,000 acciones, ¿verdad? No sé. Pero también es una tontería crear acciones con valor de $1. Imagínense, llegamos a una audiencia y aquí vienen las acciones, 50,000 acciones de $1. En la asamblea respectiva, el presidente, y ya les estoy dando tips sin querer a estos ignorantes. Bien, en la asamblea respectiva, el presidente de la asamblea, Leonel Guillermo Pérez Ramos, informó que los resultados arrojados en el estado de posición financiera arrojaban una pérdida de 2,099,097 pesos con 83 centavos. O sea, MRCI Technology era una empresa mal manejada, que según tenía una pérdida de 2,099,097 pesos con 83 centavos. A continuación, eso seguramente se inventó, pero bueno. A continuación, los socios, José Antonio Pérez Ramos y su distinguida esposa Cecilia Pérez Ramos, manifestaron que absorbían parte del total de dicho saldo negativo con su tenencia accionaria, que corresponde al capital variable, por lo que la sociedad estaría obligada a reducir su capital social por las pérdidas en la proporción que cada uno de los accionistas ostentaban a esa fecha. Lo anterior con el propósito de evitar mayores pérdidas en perjuicio de sí mismos. Se aclaró que la absorción de la tenencia accionaria en capital variable de José Antonio Pérez Ramos y de su esposa Cecilia Pérez Cano en cantidad de 1,787,500 pesos no cubría en su totalidad la pérdida de 2,099,097 pesos con 83 centavos, por lo que persistía una pérdida de 311,597 pesos con 83 centavos. Por lo anterior, se ordenó el registro en el libro de accionistas y variación de capital por la disminución de las acciones realizadas en este acto, ordenándose la cancelación de los títulos accionarios. Según tenían las acciones y había que cancelarlas, ¿no? A continuación, los socios José Antonio Pérez Ramos, su esposa Cecilia Pérez Cano y sus 3 hermanos de José Antonio, Felipe Israel, Fernando y Leonel Guillermo, manifestaron que tenían la voluntad de transmitir el total de sus acciones del capital fijo de la sociedad, los 50,000 pesos, mediante donación a título gratuito en favor de los CC Luz Margeli Martínez García y Alonso Ortiz Pinelo,
por así convenir a sus intereses, siendo un total de 50,000 pesos, lo que fue aprobado por unanimidad por las... Eso es lo que querían, deshacerse de las acciones, deshacerse. Entonces todos se las donan gratuitamente a Luz Margeli Martínez García y Alonso Ortiz Pinelo. Tampoco el otro socio tiene profesión. Y lo más seguro es que sean personas vulnerables económicamente, que no tienen muchos conocimientos, y que por eso, a cambio de algunas monedas, aceptaron que les entregaran en donación esas acciones de una empresa quebrada, porque nadie que tenga tantito conocimiento de negocios se atrevería a aceptar la donación de esas acciones. Tiene que ser gente muy humilde, gente muy necesitada y gente que no conoce de negocios para que hubieran aceptado esa donación tan perjudicial, tan desventajosa, de tanta maldad. Obviamente Irma Angélica Pérez Ramos, hermana de José Antonio, también aprovechó la ocasión para renunciar a su calidad de socio industrial, porque Irma Angélica, hermana de Pérez Ramos, también era socio industrial, aunque ahí claramente se señala que nunca hizo nada, por eso no le deben nada, pero bueno, por si las dudas, ahí estaba como socio industrial Irma Angélica Pérez Ramos. Eso sí, hay que admirarle a Pérez Ramos, de que pues, a toda la familia trata de ayudarla metiéndole en problemas, ¿no? Como socios industriales, aunque sean, ¿no? Comisarios, socios, etcétera. Muy bien. Alonso Ortiz, Luz Margeli Martínez García nació el 14 de enero de 1989. Actualmente tiene 37 años de edad. No cuenta con alguna cédula profesional expedida a su nombre, de donde queda claro que no es profesionista, y lo más seguro es que sea una persona de una situación económica muy vulnerable. Repito, el derecho de réplica está en este canal para ustedes. Alonso Ortiz Pinelo no tiene cédula profesional, por lo que tampoco es profesionista. Se designó como nueva comisaria a Teresa Victoria López, quien nació el 19 de mayo de 1974 y que actualmente tiene 52 años de edad. Esta última, que sí cuenta con cédula profesional de licenciada en contaduría, habiendo cursado sus estudios profesionales en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, contando también con cédula profesional de especialista en impuestos, egresada del Instituto Escadia, persona que muy probablemente trabaja para la firma MRCI dentro de algunas de las cientos empresas fachada creadas por José Antonio Pérez Ramos. La comisaria sí creo yo que trabaja en alguna de las empresas de MRCI, porque repito, estos cambios los hizo José Antonio para seguir facturando con esta empresa que tiene una nueva denominación social. Entonces, ¿cómo controla? Bueno, pues que la comisaria sea una de sus empleadas. Y si es cierto lo que estoy diciendo, de que Teresa Victoria López fuera empleada de alguna de las empresas factureras del grupo, pues no tiene ni cómo decir que no. En Oaxaca no hay tantas fuentes de trabajo como para decir, no, yo no voy a ser comisaria. Entonces, te me vas. No, pues ¿a dónde trabajo y tengo compromisos? No, pues está bien, señor Pérez Ramos, sí voy a ser comisaria, ¿verdad? Muy bien. Esta escritura quedó inscrita en el Registro Público de Comercio de Oaxaca el 9 de mayo de 2024. Nótese cómo José Antonio Pérez Ramos, su esposa y sus 3 hermanos donaron a título gratuito a los nuevos socios acciones con valor de 50,000 pesos, pero les heredaron una pérdida de 311,597 pesos con 83 centavos y todo el pasado tormentoso e ilegal de MRCI Technology SADCB. Los nuevos socios no recibieron 50,000 pesos, no, aquí están las acciones, aquí están las 50,000 acciones de $1 que no sirven para nada, porque tenemos una pérdida
de 311,000 pesos, que no se mata ni siquiera con estos 50,000 pesos, ¿sí? Y desde luego les entregaron todo el pasado tormentoso de MRCI Technology. ¿Quién en su sano juicio, con conocimientos mínimos de negocios, aceptaría recibir esa donación a título gratuito, tan desventajosa y perjudicial para ellos? Solo gente muy humilde, muy necesitada, que no tiene estudios. Solamente esa gente podría recibir. Si estoy equivocado, Luz Margeli, Martínez García y Alonso Ortiz Otelo, les respeto el derecho de réplica con mucho gusto en mi canal. Solicítenlo al teléfono 22 43 22 11 o a la dirección de correo electrónico def-fiscal@yahoo.com.mx, y con mucho gusto les damos el derecho de réplica. En este instrumento notarial también se modificó su objeto social para quedar como sigue, y lo voy a leer exactamente para que quede claro que nada más se cambió la empresa, el nombre. Se salieron ellos, metieron a 2 prestanombres humildes con la mala intención de seguir vendiendo facturas, ahora a nombre de ellos, como socios, y también le cambiaron el objeto social para que no hubiera nada que ligara a la empresa con su nueva denominación social con MRCI Technology. Y el objeto social es igual de amplio, lo que tú quieras te hace. Gestión de negocios, sean propios o en nombre de terceros. Prestación de servicios con actividades relacionadas con inmuebles, servicios profesionales y técnicos, servicios de alquiler, servicios de esparcimiento, promoción y montaje de exposiciones de pintura y escultura, servicios de enseñanza académica, capacitación, investigación científica y difusión cultural, servicios médicos, servicios de asistencia social, servicios veterinarios y auxiliares, asociaciones y organizaciones comerciales, profesionales, cívicas, laborales y políticas, organizaciones religiosas, servicios de organizaciones internacionales y otros organismos extraterritoriales, ventas de artículos de uso personal, compraventa de artículos de uso personal, compraventa de medicamentos, productos farmacéuticos, químicos farmacéuticos y de perfumería. No podía faltar ventas de papelería, útiles escolares y de oficina, libros, periódicos y revistas, ventas de máquinas, muebles, aparatos e instrumentos para el hogar, sus refacciones y accesorios, ventas de equipo, mobiliario, sus partes y o accesorios para la prestación de servicios y el comercio, ventas de aparatos e instrumentos de medición, precisión, cirugía, laboratorios y otros usos científicos, compraventa de bienes inmuebles, papel, venden papel, también inmuebles, ventas de artículos diversos no clasificados, lo que caiga, agencias de gestión aduanal, de equipajes, viajes y turísticas, instituciones de crédito, seguros y fianzas, servicios colaterales a las instituciones financieras y de seguros y cualquier otra análoga. La intermediación y representación de todo tipo de servicios legales, corporativos y empresariales en general. Organizar, coordinar e impartir cursos, conferencias, mesas redondas y seminarios para capacitación y adiestramiento
de su personal o de terceros. Otorgar el uso o goce temporal de bienes muebles e inmuebles. Explotación de derechos sobre bienes muebles e inmuebles. La asociación con todo tipo de sociedades y sistemas asociativos. La compraventa de acciones de sociedades mercantiles, civiles, cooperativas, agrarias y de cualquier índole, nacionales y extranjeras. Adquirir toda clase de bienes muebles e inmuebles que sean necesarios o convenientes para lograr los fines de la sociedad. Realizar actos de comercio electrónico, empleando cualquier tecnología o medios electrónicos, incluyendo biométricos. Ejecutar todo tipo de actos jurídicos encaminados al logro de los fines anteriores, pudiendo emplear de manera enunciativa, mas no limitativa, las figuras jurídicas siguientes: asociación en participación, fideicomiso, consorcio empresarial o cualquier otra figura que permita el derecho positivo mexicano. Y todos estos cambios los realizó José Antonio Pérez Ramos, con la mala e ilegal intención de seguir vendiendo facturas falsas a través de la misma empresa MRCI Technology, SADCB, ahora con una nueva denominación social, utilizando a simples prestanombres y modificando su objeto social. No cabe ninguna duda de que el comportamiento antes descrito de José Antonio Pérez Ramos, de su esposa Cecilia Pérez Cano y de sus 3 hermanos en relación a la empresa MRCI Technology, SADCB, ahora denominada Experiencia Óptima a la Vanguardia, SADCB, coincide plenamente con la descripción que de los factureros realizó el Ejecutivo Federal en la exposición de motivos fechada el 8 de septiembre de 2013, cuando propuso la adición del artículo 69b del Código Fiscal de la Federación, en donde se consignó expresamente que el grupo delictivo que participe en la comercialización de comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, que no existen en la realidad, ofrece una gran variedad de objetos sociales para poder adecuarse a las necesidades de los adquirientes, con la emisión de comprobantes fiscales con conceptos que ayuden a disfrazar mejor la operación, agregando la exposición de motivos que las empresas traficantes o emisoras de facturas falsas suelen tener una vida activa muy breve, precisando que el negocio de las personas que se dedican al tráfico de comprobantes fiscales se basa en la constante constitución de sociedades que no cumplen con sus obligaciones fiscales, confiados en que para cuando la autoridad fiscal pretenda fiscalizarlas, las mismas ya se encontrarán como no localizadas o habrán sido preparadas corporativamente. Escúchenlo bien y especialmente escúchenlo el SAT. Ya habrán sido preparadas corporativamente para dejar al frente de las mismas a testaferros, empleados, personal doméstico o similares, y generalmente sin activos, con pérdida sí, ni condiciones remotamente cercanas a las necesarias para que puedan garantizar la prestación del servicio o el transporte, producción o comercialización de los bienes o servicios que sus facturas amparan. En el caso que nos ocupan, José Antonio, Cecilia y los hermanos de José Antonio ya prepararon corporativamente a la empresa antes denominada MRCI Technology, SADCB, para que siga vendiendo facturas falsas, ahora con una nueva denominación social, con un nuevo objeto social y con los testaferros Luz Margeli Martínez García y Alonso Ortiz Pinelo, y sin activos, pues si bien es cierto que los socios originales
les donaron a los nuevos socios acciones que en papel tienen un valor de 50,000 pesos, la realidad es que únicamente les heredaron una pérdida de 311,597 pesos con 83 centavos y desde luego todo el pasado tormentoso e ilegal de MRCI Technology SADCB. Esos son José Antonio Pérez Ramos, su esposa Cecilia Pérez Cano y los hermanos de José Antonio Pérez Ramos. Qué bonita familia, qué bonita familia. Este es el supuesto empresario exitoso y altruista José Antonio Pérez Ramos, que nunca ha recibido dividendos de las empresas de las que es socio, que sí recibe sueldos y salarios exentos, que sí recibe demás ingresos exentos, que sí recibe préstamos millonarios, que sí recibe donativos millonarios, pero que jamás ha pagado impuestos en las cantidades correctas. Corresponde al Servicio de Administración Tributaria investigar, descubrir si los supuestos sueldos y salarios exentos, los supuestos demás ingresos exentos, los supuestos préstamos y las supuestas donaciones en realidad son las ganancias ilícitas que se le traspasan a José Antonio Pérez Ramos de las empresas factureras que venden facturas falsas. Estas empresas facturan y después ese dinero se le hace llegar a José Antonio Pérez Ramos o a través de sueldos y salarios exentos, o a través de demás ingresos exentos, o a través de supuestos préstamos, o a través de donativos. Por eso hay que investigar a quiénes le prestaron el dinero y de dónde sacaron el dinero que le prestaron. Y desde luego hay que ver quién le donó a José Antonio Pérez Ramos, su papá, su hijo o su esposa. ¿Y por qué le donó? Si José Antonio Pérez Ramos tiene bastante dinero. Pero vamos a ver. Si José Antonio Pérez Ramos considera que esta información es falsa o equivocada, lo invito a que ejerza el derecho de réplica que le concede el primer párrafo del artículo 6 de nuestra Constitución Federal. Derecho de réplica que le respetaré con mucho gusto.